bien. Gracias al Señor, ¿cierto? Bueno, quisiera abrir o dar comienzo a esta enseñanza de hoy haciendo una pregunta. Piense un momento cómo han sido sus oraciones últimamente. Piense ahí un momento en lo que usted ha orado esta semana, la última semana, los últimos 15 días. Esa oración ha estado llena de confianza, ha estado llena tal vez de un sentimiento de gratitud o tal vez de tristeza, de duda, de incertidumbre. ¿Cómo ha sido esa oración últimamente? Saben, los salmos son cantos de realidades. Tal vez en casos realidad del personaje que está escribiendo ese canto, pues que era una oración escrita, luego se convirtió en un canto que no era solo una expresión individual, sino que se volvió algo colectivo. Y también el pueblo aprendió a acercarse a Dios, no solo orando, sino cantando esas expresiones que están plasmadas en el libro de los Salmos. Muchos, pues, estos salmos fueron escritos por varias personas, no solo David, hay muchas personas que hicieron su aporte para que estas oraciones estuvieran aquí plasmadas y nos ayudaran en nuestros momentos tan difíciles, porque uno se ve identificado en el salmista cuando uno lee los salmos. Generalmente eso es lo que le dicen a una persona cuando está pasando por un momento difícil o triste. Léase un salmo todos los días y verá cómo usted va cobrando ánimo, cómo va descansando más en los planes y propósitos de Dios. Hace poco, en una actividad de un grupo de estudio bíblico, hacíamos el ejercicio, que no es fácil, y pensábamos en nuestro Dios como Padre. Y es decir, ¿usted qué le diría a Dios como su papá? Pero no solo lo exprese en una oración, sino que escriba esa oración. Escríbala y empiece diciendo, querido papá, y expresáramos y después en el grupo leyéramos esas oraciones y qué maravilla, qué oraciones ve uno tan sentidas, dirigidas por el Espíritu Santo, pero no nos quedamos ahí, luego hicimos a la inversa. Dijimos, ¿cómo crees que Dios, o qué crees que Dios te diría si quisiera hablarte, como un hijo, como una hija? Y escribe ahí. Y empezando por querido hijo o querida hija. Son ejercicios muy complejos, porque sí, ya es complicado a veces para algunos orar, mucho más plasmar eso por escrito y cómo decirle a Dios cuánto lo amo, cuánto lo necesito, cuán importante es para mí, pero ¿cómo se referiría Dios a mí? A veces uno pensaría que Dios le está diciendo, querido hijo, querida hija, estoy como desanimado contigo, me tienes como triste o decepcionado. No, yo creo que las palabras de Dios son palabras que confortan, que levantan. Y deberíamos hacer ese ejercicio, porque usted se imagina que después cantemos una canción aquí que alguien de la iglesia escribió en algún momento de sus circunstancias, ¿cómo nos bendeciría? Eso podría volverse un canto sobre la realidad, no solo de la persona, sino la realidad que estamos viviendo como colombianos o como pueblo de Dios. Mis hermanos, entonces para entrar en materia, quiero que leamos uno de esos salmos, compuesto por alguien muy conocido, que todavía no era rey. Se le había prometido que iba a ser rey. Dios lo había respaldado en una batalla. Recuerdan que este jovencito tenía escasos 15, 17 años y fue y enfrentó a un hombre, no sé, de 4 metros de altura, el cual tenía intimidado a un gran ejército, al ejército de Israel. Y este joven va y lo enfrenta en el nombre de Jehová de los ejércitos y le asesta una piedra en toda la frente a este gigante y lo derriba y termina con esa amenaza, con aquel hombre que no solo desafiaba al pueblo de Israel, sino
al Dios en el que el pueblo confiaba. Pero Dios le da esa victoria y resulta que esa victoria lo que le ocasionó fue problemas. Hizo que el rey, que en ese momento era Saúl, empezara a perseguirlo con la idea de matarlo. ¿Por qué? Porque después de esa victoria, las mujeres y la gente del pueblo cantaba: David, ¿ves? Saúl mató a sus 1000, o más bien David mató a 10,000, Saúl mató a 1000. Bueno, es así. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y eso causó un odio de el rey Saúl sobre David, y David fue desterrado. David tuvo que vivir escondido en cuevas, tuvo que hacerse loco también entre los filisteos para que no lo fueran a matar. Entonces no fue fácil vivir ese exilio, ese destierro, sabiendo ya que Dios le había hecho una promesa de ser rey. Entonces miren el Salmo 16, está ahí en pantalla. Salmo 16. Algunas Biblias dice arriba Mictam. ¿Usted se ha puesto a investigar qué es eso? Mictam. Eso es difícil traducirlo, pero un hombre llamado Martín Lutero lo llamó la joya de oro, y podría describirse como la joya de oro del rey David, algo precioso que escribió David inspirado por el Espíritu Santo, y dijo: cuídame, oh Dios. Otras versiones dice: protégeme, Señor, auxíliame, ayúdame. Dice David: cuídame, oh Dios, porque en ti que busco refugio. Voy a leerla más bien en esa versión que tienen aquí. Sálvame, oh Dios, pues acudo a tu amparo. Yo le dije: tú eres mi Señor. Todo lo bueno que tengo viene ¿de dónde? Qué contrario a lo que el hombre de hoy en día dice: no, Dios a mí no me ha dado nada, todo me lo he ganado con mucho esfuerzo. Pero mire, un hombre quebrantado dice: tú eres mi Señor, todo lo bueno que tengo viene de ti. Mis verdaderos héroes son la gente santa del país. ¿Por qué? Aquí no alcanzo. Ellos son la gente que verdaderamente me agrada. Vamos a continuar. Qué magnífica, la tierra. A ver, ¿quién es el? Ya lo había cambiado. Ya va a tener que usar gafas. Pues no estoy viendo. No, peor. Quienes elijan dioses ajenos se verán llenos de pesar. No ofreceré yo sacrificios a sus dioses y ni siquiera pronunciaré su nombre. David está, no iba a seguir leyendo, espere. David aquí dice que odia a los ídolos falsos y a los idólatras. ¿Por qué? Porque esa idolatría trae angustia, desesperación, o dice aquí: se verán llenos de pesar. Y él dice: no ofreceré yo sacrificios a sus dioses y ni siquiera pronunciaré su nombre. El Señor es ¿qué? Mi herencia, mi copa de bendiciones. Él cuida cuanto es mío. La tierra que Él me ha dado es un lugar bello. Qué magnífica herencia. Él estaba pensando en cómo Dios le dio al pueblo de Israel y a las tribus heredades, pero solo una tribu no tuvo tierra que heredar, y fueron los levitas. Dios les dijo: yo voy a hacer para ustedes su heredad. Y en eso estaba pensando David en ese momento. Estaba desterrado, no tenía tierra, no estaba junto a su pueblo, pero dijo: Señor, tú eres mi heredad. Qué maravillosa heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye, me dice qué debo hacer. Esos son momentos de que Dios también nos regala de meditación, cuando a veces cerramos nuestros días leyendo su palabra. Sé que el Señor continuamente está conmigo, jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Por eso tengo el corazón lleno de gozo, mi boca está llena de alabanzas, todo mi ser descansa
con tranquilidad. Qué bueno uno poder decir eso. Y mire que él está desterrado y él está huyendo. Él está escapando de un hombre que está buscando asesinarle. Porque no me dejarás entre los muertos. No permitirás que tu amado se pudra en el sepulcro. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. En otras versiones dice, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Y este es uno muy bonito que yo creo que muchos se lo saben, es en Reina Valera. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, mientras estemos cerca de Dios, habrá regocijo, habrá felicidad. ¿Por qué? Porque eso será para siempre. Eso no será temporal, será para siempre. Bienaventurados los que se acercan a Dios y en Él se regocijan o en Él encuentran felicidad, contentamiento, paz. En Él encontramos esperanza, en Él encontramos salvación. Qué maravilloso es cuando yo puedo orar, puedo cantar y decir, Señor, esta palabra es suficiente para satisfacer la necesidad de mi alma. Señor, tú eres suficiente para mí, tú eres mi mayor heredad. Tal vez alguno aquí haya heredado tierra o haya heredado alguna posesión, pero no hay mayor posesión en esta tierra que tener a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias por habernos permitido, Señor, este tiempo juntos de adoración, de reconocer a través de ella quién eres tú y quiénes somos nosotros. Que tú eres el creador, que tú eres el poderoso, que tú eres el grande y que nosotros somos criaturas, que somos tus hijos, que necesitamos de ti cada momento de nuestra vida, Señor. Permítenos entender que te necesitamos más que el aire para respirar, Señor. Que seas tú nuestro todo, que seas tú, Señor, nuestra mayor posesión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces el título de esta enseñanza es El Señor, herencia del creyente en vida y muerte. Cuando David estaba escribiendo este salmo, pues él estaba pensando en su lucha, en su situación, sin saber que el mismo Espíritu Santo lo estaba inspirando para que parte de eso fuera algo que después se iba a aplicar al Mesías. ¿Por qué? Porque David sí vio corrupción, es decir, David sí murió. Si usted va a Jerusalén, lo van a llevar a la tumba de David, pero no a la de Jesús. Jesús fue el único que no vio corrupción, porque al tercer día Dios lo levantó de los muertos y a eso se estaba refiriendo David. Tú no permitiste que tu santo viera corrupción. Entonces, podríamos bosquejar de la siguiente manera, hablando exegéticamente de este pasaje. Cuando leemos el primer versículo de este salmo, vemos que David está enfrentando un peligro. Después vemos la confianza que tiene en su Señor y los resultados que se derivan de esa confianza, y por último el fundamento de su gozo, y es la presencia constante de Dios. Piense que David es un israelita que pensaban que la presencia de Dios estaba en el templo. Por eso cuando ellos oraban se dirigían hacia donde estaba el templo, para que sus oraciones, pues según ellos, llegaran a Dios, y siempre pensando allá está la presencia de Dios en Sión, en Jerusalén. Pero David empieza a entender que vaya a donde vaya, la presencia de Dios estará ahí con él, porque Dios no está encasillado, no está limitado a un espacio. Dios no solo está hoy en esta iglesia, está en todas las iglesias alrededor del mundo. La presencia del Espíritu Santo lo llena todo. Entonces no quiere decir que no sea importante venir a la iglesia, porque muchos usan eso para decir Dios está en todas partes. Porque tiene uno que ir a una iglesia. Uno puede adorar a Dios en su casa, puede cantar o puede leer la Biblia, puede orar,
pero Dios también nos pide que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque Él también manifiesta su obrar y su poder en medio de la alabanza de su pueblo. Este canto es maravilloso, ¿por qué? Porque relata cómo David encontró el secreto del contentamiento y la alegría, incluso en tiempos difíciles. Para nosotros es muy complejo sentir paz y sentir ánimo y gozo cuando las cosas no están saliendo como nosotros a veces quisiéramos. Si nosotros fuéramos nuestros propios dioses, tuviéramos el poder como Dios, ¿cómo tendríamos organizada nuestra vida? Tal vez no como ahora. Diríamos, yo tendría esto, aquello, esto y esto otro. Pero cuando pensamos de esa manera, viene el descontento a nuestro corazón. No hay gratitud, porque anhelamos otra vida, no la que estamos viviendo. Pero si la que estamos viviendo es la que Dios ha decidido, yo tengo que decirle, Señor, gracias. Como lo dijo Pablo, gracias en la abundancia, gracias en la escasez, gracias en la salud, gracias en la enfermedad, porque todos son momentos donde Dios se manifiesta. Hemos llegado a considerar que la enfermedad, la escasez, solo son resultados del ataque de Satanás a nuestra vida. Y no pensamos que a veces son también procesos de Dios para purificarnos, para cambiarnos, para moldearnos y hacernos más a la imagen de Cristo. Siempre les he dicho, y se los digo porque eso pues marcó mucho mi manera de pensar cuando un pastor, fue un profesor que lo dijo. ¿Tú crees que Dios permitió que su hijo sufriera tanto dolor, que fuera quebrantado, humillado y despreciado y luego muriera simplemente para que tú vivieras en esta tierra cómodamente, sin sufrir, sin pasar necesidades, sin tener enfermedades? ¿Tú crees que Él iba a ir a una cruz para darte riqueza, salud, prosperidad y que todo saliera bien? ¿Cómo vamos a vivir cómoda y tranquilamente en un mundo que no es donde realmente Dios está gobernando como lo va a hacer al final de los tiempos? Todavía aquí está, como dice la Escritura, el príncipe de las tinieblas, gobernando sobre la vida de aquellos rebeldes, y en el mundo hay más inconversos que creyentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a apreciar? Más la obra de Satanás en este mundo que la de Dios, entre comillas, pero Dios sigue siendo el que controla y gobierna todo. Pero Dios permite que muchas cosas ocurran en esta tierra para dar cumplimiento a sus propósitos. Si usted no se enfermara, nunca clamaría a Dios por salud. Nunca descansaría en su tiempo, en sus promesas. Si usted estuviera toda hora aliviado, no tendría que acudir a un Dios que sana. Si usted no se sintiera como pecador, no buscaría un Dios que perdona, un Dios que salva. Entonces, hay cosas en la vida que se vuelven imposibles para nosotros humanamente cambiarlas, pero hay un Dios que todo lo puede, que Él sí puede actuar de manera sobrenatural en nuestras realidades. Entonces es así que este poema se convierte en un canto de confianza y gozo de un hombre que sirve al Señor con todo su corazón. Y de ahí podemos sacar unas perspectivas acerca de lo que es la confianza. Si usted vuelve y mira ese salmo y mira el verso 1 y 2, ahí usted comprenderá que hay una enseñanza acerca de que la confianza es depender del Señor. También en los versos del 3 al 4 enseña que la confianza es devoción al Señor. En los versos 5 y 6 la confianza es deleitarse en el Señor. Versos 7 al 8 la confianza es aprender del Señor. Y en los versos 9 al 11 nos enseña este salmo que la confianza es regocijarse en el Señor. Amén.
¿Por qué David, tengo Pablo en la cabeza? David, ¿por qué habla de esos idólatras? Que él no será amigo de aquellos que adoran ídolos, que han dejado al Dios verdadero para adorar a dioses falsos, porque él ha sido expulsado de Israel en su persecución, él ha tenido que huir y se encuentran otras naciones que sí adoran dioses falsos y él dice: yo detesto esos idólatras y esos ídolos, ni quiero ofrecerles sacrificio, ni quiero mencionar su nombre, no quiero hacer nada de eso. Yo me deleito en aquellos, como decía en esa versión, o la dice en esta, en los santos que están en la tierra. Él dice: en ellos está mi delicia, es decir, en la gente íntegra que ha permanecido fiel a Dios. En esos yo me regocijo, en ellos me alegro. Entonces yo estaba pensando, ¿quiénes son esos santos o esos íntegros a los que posiblemente David se estaba refiriendo? Y me devolví al salmo anterior, que es el Salmo 15, escrito también por David. Y David había hecho una pregunta frente a la realidad que estaba viviendo en ese momento y se pregunta: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Este santuario monte, él se está refiriendo a la presencia de Dios. Señor, ¿quién se puede acercar a tu presencia? Esa era una inquietud de David. Y él mismo responde: solo el de conducta intachable, el que practica la justicia y de corazón dice la verdad, el que no calumnia con la lengua, el que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino. Es aquel que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Es aquel que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. Entonces esa era la pregunta: ¿quién podrá entonces, Señor? Si nos ponemos a mirar para los lados, no vamos a encontrar quien sea tan recto, tan justo, tan intachable, tan íntegro. Pero todo esto apunta a alguien mayor que el mismo David, que llegó a ser rey de Israel, que llegó a ser admirado por todos los israelitas como aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ese rey que era conforme al corazón de Dios también pecó. ¿Y de qué manera? Fue infiel, cometió un asesinato, mintió, eso le llevó a perder a un hijo con la mujer que había dejado embarazada, que no era su esposa. Después se levantó la espada en su familia, tuvo un hijo que persiguió a otro para matarlo, tuvo una hija que fue violada por uno de sus hermanos medios. Eso fue una catástrofe. Entonces, ¿quién será este santo? Y esto apuntaba a Jesucristo, el hombre ideal, el hombre perfecto. Obviamente estoy hablando en su humanidad. Sabemos que Jesucristo es Dios, pero me estoy refiriendo a ese Jesucristo como hombre que fue intachable, recto, justo, santo delante de Él, delante de Dios. Entonces, por esa razón dice David: no quiero unirme a esos idólatras, no quiero adorar sus dioses falsos, porque eso no es más que sincretismo. ¿Ha escuchado qué es sincretismo? Es la unión de ideologías o pensamientos religiosos o creencias. Puede haber lo político en lo político o en lo económico, ¿verdad? Entonces eso es como la contemporización. Contemporizar es acomodarse a la manera de pensar de la sociedad en que yo estoy, como para no tener tanto problema. Eso también lo define nuestra sociedad, por ejemplo, como el ecumenismo, que unos lo ven como la opción maravillosa de que todos nos consideremos iguales en nuestra fe. Es decir, usted llama a su Dios Jehová, este le llama Yahvé, este le llama Alá, este le llama de otra forma. Está bien, como usted lo llame, pero todos estamos buscando un mismo Dios. Como algunos han acuñado la frase:
Todos los caminos llegan a Roma, creyendo pues que en Roma fue que nació Jesucristo. Por ahí le preguntan a las reinas, ¿dónde le gustaría visitar? ¿Qué lugar le gustaría conocer? Y algunas dicen, a Roma donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, uy, y esa es la idea de eso, que todos los caminos llevan al mismo lugar, y no es así. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Él no nos propuso religiones, Él nos propuso fue Él mismo como camino al Padre. Por ejemplo, por aquí escogí unas cositas que me parecen interesantes, y es, por ejemplo, el sincretismo religioso en nuestra cultura occidental con los africanos. Algunos países, en su intento de crear un ámbito de armonía en que las dos culturas puedan convivir, permiten, como en el caso de Haití, la práctica del vudú. En otros lugares se acepta la práctica de la macumba, el candomblé, eso en Brasil, el quimbanguismo en otros países, y la santería. Eso tratando de contemporizar, es decir, aceptar lo que se llama por ley libertad de cultos. Así como nosotros podemos venir libremente aquí a adorar al Dios de la Biblia, por ejemplo, en el Quindío hay una iglesia hecha para adorar a Lucifer. Todo el que quiera adorar a Satanás tiene la libertad de ir a hacerlo, porque tenemos libertad de cultos, pero no algo que esté legalizado quiere decir que está bien, que es correcto, que es moral delante de Dios. Entonces David se deleita en su Señor soberano. Dice, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Para él Dios es su todo. Él dice, no hay para mi bien fuera de ti. Qué bendición poder decir eso. No hay nada mejor en este mundo que mi Dios. Y de ese gozo y de ese contentamiento fue que David pudo decir, el Señor es mi herencia, y esa herencia es maravillosa, es preciosa. ¿Recuerda las metáforas que escuchamos ahí? Se habla de la porción o la heredad, de una copa. En otras versiones se dice que la suerte que me ha correspondido es maravillosa, y cada uno de ellos describe lo que es el don. Describe la vida, como el don de Dios. Cuando David piensa en que nada podrá separarlo del cuidado y la protección de Dios, es como si él estuviera pensando lo que pensó Pablo 1000 años después, cuando expresó la misma fe sublime de estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Vuelvo a lo que ahora les había dicho, y no caigamos en eso, por favor, porque es fácil pensar en la escasez, en la enfermedad, que Dios nos dejó solos, que a Dios no le importamos, que realmente Dios no tiene ningún tipo de misericordia, porque así nos desafía el mundo. Si su Dios es tan bueno, tan amoroso, ¿por qué no lo sana de esa enfermedad? A su Dios no le da tristeza verlo sufrir tanto, verlo padecer de esa manera, ver las dificultades que usted tiene para llevar alimento a su casa, para proveerle a sus hijos. Usted sigue fiel a ese Dios tan insensible, tan incapaz, porque es que si fuera poderoso ya habría hecho algo. Y de ahí es donde surge la idea de que yo puedo hacerlo mejor que Dios. Y a veces termino dándole la espalda a Dios en mi descontento, en mi insatisfacción, porque doy paso a la incredulidad, a la duda. Y digo, yo voy a empezar a hacer las cosas por mí mismo, a valerme por mí mismo. Y ahí es donde el ser humano de ahora se mete a trabajar y a hacer y alcanza el éxito. ¿Y a quién le da la gloria? Se la da a él mismo, no se la da a Dios.
Y cuando uno va y le predica el evangelio a alguien, yo no tengo que agradecerle a Dios nada. Todo lo he luchado, todo lo he sudado, todo me lo he ganado, todo lo he conseguido. A mí nadie me ha regalado nada, nadie me ha dado nada. Y sale ese orgullo de decir entonces, a usted mismo se da la vida todos los días. Usted decide vivir y vive. Y tal vez usted ya tiene por ahí anotado, yo pienso vivir 50 años de aquí en adelante. Y nadie va a evitar eso. Eso en palabras así pues como en un contexto como ese, y dependemos es todos los días de Dios, y Dios quiere que yo viva. Y si viva Él, organizará las circunstancias y el entorno donde Él quiere que yo, en medio de eso, aún le dé la gloria. Dios nos pone en ciertas circunstancias, ¿para qué? Para ver qué sale de nuestro corazón. Recuerde, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora les preguntaba, ¿cómo han sido sus oraciones últimamente? ¿De confianza? ¿De gratitud? ¿De paz? ¿De gozo? ¿O han sido de duda, de incertidumbre, de impotencia, de miedo? Pero si usted tiene miedo, vaya a Dios, que es el que nos dice: no teman, yo estoy contigo. David vio la promesa muchos años después. David tuvo que huir por mucho tiempo. Y solo por allá, creo que 20 años después, vinieron a hacerlo rey de Israel. Fueron muchos años para ver la promesa cumplida en su vida. Y después, cuando Dios lo hace rey de Israel, cuando Dios le permite que él sea el capitán del ejército de Dios, cuando le permite ganar batallas, cuando hace que Israel pueda vivir en paz y pueda adorar al Dios que lo había sacado de Egipto, David descuida en un momento su relación con Dios y empieza a buscar en otras cosas satisfacción. Y cuando le es infiel a Dios, Dios le manda a decir a través de un profeta: David, ¿no fui yo para ti suficiente? ¿No fue suficiente que te hubiera hecho rey, que te hubiera dado las mujeres? Porque en ese tiempo se permitía la poligamia y él no tenía una sola esposa, tenía muchas. Te di todo lo que tal vez anhelaste y ni eso te satisfizo. Tuviste que violar mis mandamientos para buscar tu satisfacción personal, olvidando que yo te había dado todo, que eres quien eres por mí. Impresionante. Yo siempre digo, Señor, que tú no tengas que hacerme esa pregunta en algún momento de decirme: César, ¿no he sido yo suficiente para ti? Que tienes que buscar en otras cosas fuera de mí para sentirte pleno, gozoso, satisfecho. Y para ir cerrando, David en algún momento bebió de esa copa. La copa es una figura de abundancia, de bienestar, de prosperidad. Y Dios le permitió beber de esa copa, a diferencia de la que tuvo que beber Jesús. Recuerdan que la copa que Jesús bebió fue más difícil y por eso dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú ya lo has planeado. Y si es así, yo voy a obedecer, aunque esa copa sea amarga, y se refiriera al sufrimiento, al padecimiento y aún la muerte. Pero David anhela que su relación con Dios no termine con la muerte. Los israelitas pensaban que posiblemente ahí era el fin, pero mire que por revelación del Espíritu Santo, David decía: Señor, no permitas que tu santo vea corrupción. Pero él lo estaba tal vez pensando para sí mismo, porque él decía: Señor, en el sepulcro, ¿quién puede adorarte?
te adoramos somos los que estamos vivos, pero en el sepulcro tal vez nadie te adora, Señor. Pero sin saberlo en ese momento, David estaba haciendo esa oración por ese santo, por Jesucristo, que no iba a quedarse entre los muertos, sino que iba a resucitar. Y fue lo que expresaron llenos del Espíritu Santo los discípulos, y quiero compartirles, porque uno debería leer el libro de los Hechos con esa emoción, con esa alegría ante lo que están diciéndole los discípulos, en este caso el apóstol Pedro, a esa comunidad de los primeros cristianos, cuando les decía: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Tanto Pedro como el apóstol Pablo miraron en el Salmo 16 el cumplimiento de la oración de David a Dios. 1000 años antes, David había hecho esta oración, y en Jesucristo ellos vieron hecho realidad la promesa del Señor. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos, para ir cerrando? El Salmo 16, al igual que otros salmos que son considerados mesiánicos porque apuntan a Cristo, este mensaje debe darnos consuelo, y es el saber que nuestro Señor resucitó, y de igual manera ocurrirá con todos los que hemos confiado en Él, como lo afirmó el apóstol Pablo a los cristianos en Tesalónica, cuando les dijo, o les escribió más bien, el Señor mismo, es decir, Jesucristo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado. Vea que todavía para Pablo no era muy claro en qué momento iba a llegar Cristo, y él pensó que él estaría con vida. Por eso escribió: luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo no se imaginaba que esos escritos los íbamos a leer nosotros 2000 años después. Él se había apoyado en lo que David había escrito 1000 años antes, y él no sabía que los cristianos en el 2022 íbamos a estar todavía esperando el cumplimiento de esta promesa, de que el Señor volverá. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, y el Señor no es mentiroso, no es un engañador como Satanás, que Satanás sí es mentiroso desde el principio, dice el Señor. No puede hablar la verdad porque es incapaz. Por eso tenemos que orar mucho por los no creyentes, porque ellos no pueden adorar a Dios, pueden obedecer a Dios y no quieren buscarlo porque son incapaces. Tiene que ser que Dios mismo toque sus vidas y les dé vida espiritual, es decir, los saque de esa muerte espiritual y les dé vida. Ahí es una primera resurrección, diría yo. Ya hemos resucitado espiritualmente hablando, pero habrá otra resurrección de nuestros cuerpos, y serán cuerpos glorificados, donde, como dice el texto, nos juntaremos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él.
Cierre por un momento sus ojos y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Tiene usted esta esperanza de que cuando usted muera va a partir a la presencia de Dios? ¿O que si en este instante Jesucristo descendiera hasta las nubes, seríamos arrebatados junto con los que el Señor resucitará que están en los sepulcros? ¿Está usted seguro o segura de que esa será su experiencia? De no serlo así, le pido que por favor busque en Cristo Jesús esa esperanza. Busque en Cristo Jesús la salvación, que es resultado del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Porque así está escrito en la palabra: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu presencia, porque eres tú el que haces que esta palabra sea viva y eficaz, que confronte nuestras vidas, que nos consuele y a la vez nos dé esperanza, Señor, de saber que tenemos un futuro glorioso, asegurado en Cristo Jesús, que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, que Cristo será quien nos permita perseverar a pesar de las dificultades, de los tropiezos en esta tierra. Señor, tú harás que nos podamos presentar delante de tu presencia como esos santos, escogidos, redimidos, que hemos sido salvados, cubiertos con la sangre de Cristo para disfrutar de tu presencia por siempre. Gracias, Señor, porque estaremos no solo junto a David, junto al apóstol Pedro, junto al apóstol Pablo, sino junto a todos esos personajes de la historia que se han mantenido firmes, que no han contemporizado con esta sociedad corrupta y adúltera como la trató Jesús, que no han negociado sus valores, sus principios, que mantienen convicciones firmes en lo que tu palabra dice, Señor, que no negociamos la verdad. La verdad no puede ser negociada, porque la verdad no es relativa. La verdad que Dios nos enseña es absoluta, porque esa verdad es su Hijo, que no cambia, que es invariable, que permanece para siempre. Esa es la única verdad y la única seguridad que podemos hallar en este mundo turbulento, en este mundo que se sacude, no solo en el plano natural, sino también en el plano político, económico, en el plano espiritual, donde el diablo sigue acechando con sus demonios, con sus espíritus, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos que avanzamos por fe hacia adelante, no de aquellos que fluctuamos, que dudamos, que damos o volteamos la mirada para observar qué hemos dejado en este mundo, Señor. Que pongamos nuestra mirada allí arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Allí está nuestra herencia, que es incontaminada, inmarcesible. Oh Dios Santo, qué maravilloso es que cada que nos arrodillamos a buscar tu presencia, Señor, nos embargue esa paz, esa confianza, esa seguridad de que tú estás con nosotros, Señor, y que tu palabra se cumplirá, tal como tú lo has prometido. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias a ti. Amén. Y amén.